Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida. Es el segundo encuentro virtual que ya hacemos en la semana. Saludar a las autoridades presentes, coordinadores, supervisores, kinesiólogos, profes de educación física que se encuentran también en la reunión y el público en general que nos acompaña. Hoy vamos a estar escuchando al licenciado en kinesiología Santiago Ledesma, ¿sí? Que nos va a disertar sobre sus experiencias y conocimientos. ¿Sí? Ya lo vamos a presentar en un ratito. Sí, no quiero dejar de agradecer a los que hacen posible este encuentro y los que vendrán, a la DEF, a la Dirección de Educación Física de la provincia de Entre Ríos, al Centro de Educación Física de acá de Godinarray, el número 31, al área de deporte y a todas las autoridades del municipio local, eh, con Silvio a la cabeza. Y en este caso tenemos que agradecer también al Club Luis Luciano, ¿sí? Al equipo que, que se armó, que está bueno, que nos dieron la posibilidad de escuchar a lo que va a ser a Santiago. Los Verticari, ahí el profe, lo que es Raimundo, bueno, Nicolás, Yari, Lore, toda la gente que anda detrás del básquet y que hoy vamos a poder escuchar a lo que es Santiago, ¿sí? Eh, no quiero dejar de saludar, que siempre es un gusto, al director de Educación Física de la provincia de Entre Ríos, que como decía, está en el mes final de lo que es, después va la etapa de jubilación y descanso, y bueno, que bien merecido lo tiene. Roque, buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes para vos y toda tu gente que vienen trabajando ahí codo a codo con el municipio, el club también que nombraste, que la verdad que la charla anterior fue un verdadero placer poder participar y seguir acompañando en este ciclo de conferencia que es quizá la única manera que tenemos de encontrarnos en estos momentos, de desearle éxito, que seguramente va a ser así en la charla a mi colega también, porque yo también soy kinesiólogo, así que seguramente hay mucho de lo que él va a contar y decir acá que va a ser de muchísima utilidad para los profesores de educación física, para quienes trabajan en deporte, estas cosas que suceden a diario y que muchas veces por ahí por el desconocimiento en algunas cuestiones que son prácticas que pueden interceder en los primeros momentos para ayudar en la atención a un deportista que muchas veces se ve en el campo y que la gente queda sin por ahí tomar por lo menos las primeras pautas que la puede realizar hasta un familiar en cuanto a la atención de algunas lesiones básicas y frecuentes que ocurren. Así que un verdadero placer poder escucharlo al colega y que nos cuente toda su experiencia. Muchas gracias. Gracias a vos, Roque, la verdad que sí, colega también, licenciado en kinesiología, Roque Chávez, y profesor de educación física también. En la palabra del director de deporte, del área de deporte acá de nuestra localidad, Silvio Corel. Buenas tardes para vos. Bueno, buenas tardes a todos. Rodrigo, ya nos estuvimos saludando un poco hoy. Bueno, agradecer a Roque, como dijo Rodrigo, Sergio que nos está acompañando, y bueno, hacer extensivo el saludo a Raimundo, por ahí no, que nos brindó la posibilidad de generar este contacto y de tener esta experiencia con Santiago, a Santiago por brindar eh, un poco de su tiempo en transmitirnos por ahí sus conocimientos y demás. Y bueno, tratar de esta temática que es sobre todo la prevención de lesiones, del tema de lesiones, que es un tema no menor y que por ahí, debido a la cuestión de tiempo y demás, cuando uno trabaja, por ahí tal vez deja de prestarle cierta atención y no valora la importancia que tiene o puede tener en cuestiones posteriores a cuando suceden realmente las cuestiones o los accidentes o alguna lesión y realmente ahí se genera una pérdida
del potencial del deportista y de tiempo para su actividad, ¿no? Así que realmente muy contento por además la disposición y el interés. Veo mucha gente participando y bueno, agradecer y saludos a todos. Gracias, Silvio. Nos vamos a presentar entonces, licenciado en Kinesiología, Santiago Ledesma, en su actualidad coordinador del cuerpo kinésico de la Confederación Argentina de Básquet. También trabaja en el Club Comodoro Rivadavia y Asturiano Fútbol Club, ¿sí? Una de las actualidades de Santiago. Como decía el profe Silvio, agradecerte, la verdad que estamos muy contentos de poder tenerte, gracias a toda esa gente que lo hizo posible. Le voy a comentar más o menos cómo va a ser la modalidad del encuentro. Santiago va a disertar, al final pueden ir dejando las preguntas en el chat, y el periodista Dardo Legaria, que también le dejamos un saludo por el Día del Locutor hoy, al final le va a estar dando las preguntas, le va a estar haciendo las preguntas que nosotros podamos ir dejando en el chat. Así que esa va a ser la modalidad. Nada más, darte la bienvenida, muchas gracias. Santiago, buenas tardes. Bueno, gracias Rodrigo, gracias Silvio, gracias Roque, todos los que, Raimundo, Emi, todos los que se comunicaron. Porque la verdad que, como yo les decía hoy, para mí es también muy importante poder un poco promocionar la salud. Cuando hablamos de prevención, si hay algo que es importante es educar al deportista y educar a la población en general. Porque muchas veces, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes o a la mayoría qué hace un kinesiólogo, todos van a coincidir o nos van a asociar mucho con la patología, ¿verdad? Es como que siempre el kinesiólogo o el médico o cualquier agente de salud lo vemos como alguien que llega después de que llega la lesión, o nos relacionan mucho con la enfermedad. Y gracias, en los últimos tiempos, afortunadamente eso ha ido cambiando un poco, hay un cambio de paradigma en lo que es la salud, y ya hay mucha gente que va al kinesiólogo para mejorar su calidad de vida, para mejorar su bienestar o para prevenir lesiones. Y eso es un cambio de paradigma que por ahí siempre, como todos estos cambios, los que están un poquito a la cabeza de eso son los deportistas de alto rendimiento. Son los primeros que por ahí se empiezan a preocupar en esto de lo que es la prevención. Después lo va siguiendo los deportistas amateur o más recreativos, y por último toda la población va adoptando este estilo de un poquito mirar al kinesiólogo, mirar a la gente de salud para mejorar su calidad de vida sin que haga falta estar roto, estar lesionado o esperar a que llegue una lesión para poder hacer algo. Para eso siempre hay que tener en cuenta de que nosotros vemos al paciente, al jugador en general, y lo vemos desde un lugar de que la lesión no llega de un momento para otro, es decir, uno no se lesiona o no se enferma en un momento, sino que uno se va deslizando hacia la lesión, es como que se va predisponiendo. Entonces, básicamente lo que hacemos con los deportistas cuando trabajamos en prevención es analizar factores de riesgo. Es decir, nosotros vemos que un deportista sano no es solamente el que no está lesionado, sino que lo que hacemos es evaluar un poquito qué factores lo están predisponiendo para en realidad lo que buscamos a largo plazo es mejorar su calidad de movimiento, su calidad de vida, para que tenga un menor desgaste durante la carrera. En un deporte como el básquet o en la vida en general es imposible que no haya nunca lesiones o que no haya dolores. Pero lo que hacemos es, al bajar un poco todas las predisposiciones de lo que encontramos como las cosas que van predisponiendo a que se lesionen, es que a lo largo de su carrera el deportista pueda tener una menor cantidad de desgaste. Y eso es importante. Entonces nosotros vemos como que el modelo multifactorial es como que no analizamos la lesión por lo que lo desencadenó. Es decir, nosotros vemos un deportista sano. Si ese deportista sano tiene factores de riesgo intrínseco que se llama, que puede ser una hipomovilidad, una falta de flexibilidad, una alteración de la respiración, una alteración de su digestión o cualquier problema postural, eso transforma al deportista sano en un deportista predispuesto. Si nunca se lesiona un jugador por una causa,
siempre es multicausal, siempre hay causas que se van sumando. Si a este deportista que ya tiene factor de riesgo intrínseco, como puede ser una alteración postural, le sumamos un factor de riesgo extrínseco, como puede ser el clima, el calzado, el estado de la cancha, campo de juego, etcétera, ya el deportista va a estar en riesgo. Y lo único que necesita un deportista en riesgo para lesionarse es que pase algo, un hecho desencadenante. Y generalmente nosotros por muchos años estuvimos dándole mucha importancia al hecho desencadenante. Se lesionó y buscar en qué momento se lesionó. Y cuando nosotros queremos un poquito prevenir lesiones y mejorar la calidad del deportista, lo que tenemos que ver es mucho antes. ¿Qué fue los factores, cuáles eran que lo estaban predisponiendo para que ante este hecho desencadenante el deportista sufra una lesión? Entonces, es muy importante este cambio de paradigma porque ha hecho que nosotros tengamos que estudiar mucho a la persona sana. Es como que nosotros hasta en la facultad y demás siempre es como que estudiamos mucho la patología. Cómo se trata tal lesión, cómo se trata tal otra, cuánto tiempo, qué tratamiento. Y esto de la kinefilaxia, que kinefilaxia es prevención, profilaxis dentro de la kinesiología, es un poco prevenir mediante el movimiento y mediante el aprendizaje de una persona sana. Es decir, si nosotros viene un deportista cualquiera, por más que venga por una lesión de tobillo, de rodilla o de hombro, nosotros tenemos que mirarlo de la cabeza a los pies, tratar de ver cómo respira, cómo come, cómo duerme y cómo son sus hábitos de vida para tratar de determinar qué fue lo que lo llevó a la lesión de hombro, tobillo, muñeca. Para esto hay que tener en cuenta algo que tiene que quedar bien claro. Yo en esta charla lo que más me interesa es que queden algunos conceptos, porque después hay un montón de cosas que en una hora y media lo que estemos es muy difícil, pero sobre todo el concepto de que a menos que haya un golpe, un traumatismo, una caída, un accidente, salvo que haya un golpe directo en algún lugar del cuerpo, donde duele, donde está el síntoma, no es donde está el problema. Sino que nosotros, el ser humano en general, somos muy buenos compensando y todas las lesiones que van llegando, las lesiones de desgaste, son siempre resultado a compensaciones de un cuerpo que no se mueve bien. Y tenemos que, por eso yo siempre hablo de la importancia de dos cosas: detección temprana de los factores de riesgo, que es esto de, por más que no le duela nada, mirar que una cadera rota menos, que la postura está la pelvis para adelante, para atrás, un hombro más abajo, lo que sea. Y la visión integral del paciente, es decir, mirarlo de la cabeza a los pies, tratando de determinar dónde está el problema que lo llevó a una lesión en determinada parte del cuerpo. Un ejemplo claro para esto y que se entiende por ahí perfecto de lo que pasa es que una lesión, por ejemplo, muy conocida de un tenista de muñeca, un tenista que se lesionaba mucho la muñeca, y lo que hacía es lo que hacemos la mayoría, fue un especialista en muñeca, ¿no es cierto? Hoy la ultra especialización en medicina hace que hay especialista en muñeca, en rodilla, en hombro, que no está mal, pero él solamente iba especialista en muñeca o especialista en dolor. Determinaban que tenía una lesión en la muñeca, ¿sí? Una lesión que se podía determinar con imágenes y demás, que es un impingement de muñeca, o sea, una fricción. Lo que hacían era, le limaron un poquito el hueso para darle espacio y que libere la muñeca. Anduvo muy bien, pero a los 3 meses volvió con el dolor. Y así, 3 cirugías de muñeca hasta que dio con, para mí, el número 1 de la kinesiología en deporte en el país, que es Diego Rodríguez, que es de Gualeguaychú, que tengo la suerte de trabajar con él. Y determinaron que el problema no era su muñeca, era que había todas unas tensiones en el cuerpo, tensiones faciales, que hacían que su muñeca llegue como si fuera tensión desde la cadera contraria, que se movía poco, y compensaciones que hacían que la muñeca esté un poquito desviada hacia adentro. Y cada vez que le pegaba a la pelota con la raqueta, friccionaba. Cuando pudo estabilizar mejor su cuerpo, mejorar su postura, mejorar su respiración y mejorar en general en completo integralmente, mejoró la muñeca. Es decir, el problema no era la muñeca, el problema es el cuerpo que no se mueve bien. Y esto es solamente un ejemplo, pero cualquier lesión que vemos en el consultorio pasa exactamente lo mismo. ¿Te duele la rodilla? Hay que ver cómo está tu sistema digestivo, tu sistema respiratorio, cómo está tu hígado, cómo está, etcétera, cómo estás emocionalmente, cómo te estás moviendo, porque generalmente donde duele es la consecuencia o es la cadena que ya es como el fusible que saltó. Pero tenemos siempre que ver desde la cabeza a los pies. Y eso
es muy importante que el jugador empiece a ver el síntoma como lo que es. Que el síntoma es información. Es información que nosotros debemos saber interpretar. No podemos, porque nos duele un aductor o nos duele el cuello o nos duele un codo, ir directamente a donde está la lesión, porque muchas veces es el camino corto, es decir, me duele algo, tomar algo para el dolor, tomar algún antiinflamatorio o algo, o hacer algo en el lugar, y no trabajar de la forma a largo plazo que sería tratar de determinar cuál es el origen de las lesiones. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre con los jugadores es tratar de determinar el origen que le está haciendo a la larga tener un síntoma que generalmente aparece en cualquier lugar del cuerpo. Un dolor de cuello, un dolor de rodilla, un dolor de codo, este concepto se puede adaptar a cualquier tipo de síntoma, ¿cierto? Muy común en los jugadores de básquet o en cualquier persona en general son las contracturas. Y esto que también se puede dar, por ejemplo, un ejemplo por ahí muy fácil de entender es qué pasa cuando hay una contractura en el cuerpo. Nosotros tenemos nosotros cuando llega un paciente al consultorio, lo que hacemos siempre es ver cómo se para, cómo es su estática, digamos, cómo está parado, y cómo se mueve, cómo se flexiona, cómo se extiende y demás. Por más que venga con el síntoma que le quieran poner el nombre que sea una fascitis plantar o un dolor de cabeza. Y lo que es importante, lo que te muestra mucho, te da mucha información es ver al paciente cómo se para, porque si hay algo que tenemos claro, que una persona sana, la estática tiene que ser económica. Es decir, el cuerpo tiene siempre 3 leyes, ¿sí?, para estar parado, que es la ley del equilibrio. O sea, nosotros nuestra prioridad es el equilibrio, estar equilibrado, no caerse, ¿sí? No caerse para nosotros es siempre una prioridad. La segunda prioridad es la economía, es decir, que cuando nosotros estamos parados tenemos que estar gastando poca energía. Para eso tenemos todo un sistema, que es un sistema que se llama la cadena estática posterior, que nos llega de la cabeza hasta la punta de los pies, y es todo como si fuera una cadena que hace que no te caigas para adelante. Porque nosotros tenemos un desequilibrio anterior, o sea, si no estaría eso, nos caeríamos para adelante por el peso de la cabeza y los pies. Y otra cosa que nos mantiene parados sin gastar energía son los apoyos anteriores, que son todas nuestras vísceras, tanto en el tórax y en el abdomen, que si no las tendríamos o alguien viene y nos pincha, y como que nos desinfla, nos caeríamos para adelante también. Ese sistema hace que nosotros nos estemos parados sin gastar energía. La segunda prioridad es la economía, es decir, que eso sea económico, sin gastar energía. No hay ningún músculo que esté contraído cuando nosotros estamos parados quietos, ¿sí? La tercera ley es el confort, es decir, que nosotros estemos cómodos. Esa sería la tercera prioridad. Cuando hay una disfunción, que puede ser la que ustedes quieran, puede ser, por ejemplo, una hepatitis o un dolor de panza, un espasmo gástrico o un colon irritable, o si fuera algo en el útero en la mujer, cualquier disfunción en el abdomen o en el tórax o en la pelvis, hace que esas tres leyes se inviertan. Y ya la primera prioridad va a ser el confort, es decir, la prioridad es que no te duela. Si uno está, por ejemplo, con una inflamación intestinal, lo primero que hace el cuerpo es empezar a cambiar su postura y es como el embarazo. El embarazo, ¿qué pasa? Aumenta la lordosis lumbar, es decir, aumenta la curvatura de la columna para darle espacio al bebé. Pasa lo mismo en una inflamación, pero en menor escala. Ya cuando hay una disfunción que uno busca la comodidad como prioridad, ya deja de ser una prioridad la economía. Ya no es una prioridad que uno esté gastando poca energía. Y ya empieza a actuar el músculo como compensación para darte esa primera prioridad, que es el no dolor. Ya deja de ser económica, ya empezamos a gastar más energía de que cuando estamos sanos. Todavía no me duele nada, ¿eh? Y ya el equilibrio deja de ser totalmente una prioridad, y ya si caminamos de costado o más arqueados o más encorvados, el cuerpo no lo toma como una prioridad. Eso a la larga nos va a producir una lesión en una parte del cuerpo muy lejana donde está el problema. Porque si yo tengo, por ejemplo, una inflamación intestinal por la cual yo tengo que aumentar mi lordosis lumbar, también voy a tener más rigidez en las rodillas, porque el mismo músculo que me contrae la lumbar hace que mis rótulas estén más comprimidas. De hecho, puede ser que mi dolor de rodilla venga de una inflamación intestinal. Entonces, siempre lo que nosotros tenemos que evaluar donde hay una lesión es de la cabeza a los pies y ver cómo está nuestro sistema
facial, nuestro sistema visceral, o sea, nuestras vísceras, para tratar de determinar el por qué apareció esa contractura. Porque la contractura va a aparecer porque un músculo que no está fabricado el músculo para estar contraído todo el tiempo, esté actuando para compensar una disfunción. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando vemos una contractura es tratar de hacer el análisis y de preguntarle al músculo por qué ese músculo estará haciendo un trabajo por lo cual no está fabricado para hacer, como es mantener una postura. Eso lo debería mantener nuestras presiones anteriores y nuestra cadena estática, que es toda facial. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevención, básicamente el mantenernos sanos es, lo más claro es el cambio de hábito. Es decir, los hábitos de vida, alimentarios, posturales y de movimiento, son los que a lo largo nos van a llevar a tener una vida útil mayor, y en el deporte ni hablar, una mayor vida útil, pero esto se utiliza en absolutamente todas las personas. ¿Sí? Nosotros cuando trabajamos en kinefilaxia tratamos de, depende de lo que vemos, tratar de trabajar a largo plazo para mejorar eso que a la larga nos puede traer una lesión. Es decir, no solamente prevenir es cuando nunca a nadie le dolió nada, porque sería un poco utópico decir que trabajamos previniendo lesiones, porque ¿quién no tiene un dolor? Es decir, generalmente, si le pregunto a la mayoría de ustedes, algunos dolores tienen y es muy común que estemos doloridos. Y eso no quiere decir que ya llegamos tarde para prevenir, sino que tenemos que ver cuál fue el origen de por qué está doliendo eso y no perseguir síntomas, ¿sí? No hacer el camino corto, decir, me duele el cuello, hagamos algo en el cuello. Porque el cuello puede doler porque mi postura es mala y mi postura puede ser mala o poco económica porque tengo disfunciones, porque por el trabajo que tengo, por cómo estoy todo el día y por cómo me muevo. Cuando yo digo que evaluamos la estática y la dinámica, es muy importante esto de evaluar cómo nos movemos, porque generalmente nosotros pensamos que nos movemos mejor de lo que en realidad nos movemos. Y si hay algo que está claro y que está recontraestudiado y que se habla hace un montón, es que las zonas hipomóviles en el cuerpo generan zonas hipermóviles por compensación. Es decir, cada vez que hay algo en el cuerpo que no se mueve del todo bien, hay otra parte que lo compensa. Y es un poco la muñeca del tenista. O sea, la muñeca era lo que compensaba la falta de movilidad en su columna dorsal o en su cadera, y eso hacía que se rompa la muñeca. Generalmente pasa esto siempre. Y lo que nosotros tenemos siempre son zonas críticas, que en general son las que más frecuentemente se dan estas hipomovilidades, que son en la columna dorsal, en los hombros, en las caderas y en los tobillos. Nosotros vamos perdiendo movilidad de esas articulaciones. Esa pérdida de movilidad no genera dolor en esa articulación, pero genera que el cuerpo empiece a compensar y aumentar las lordosis, que serían las cervicales, las lumbares y las rodillas. Es decir, cuando nosotros vemos una persona, un jugador que tiene muchos problemas en las lumbares, en las muñecas, en las rodillas, tenemos que ir a ver qué es lo que no se está moviendo bien, ¿sí? Y esto se puede hasta hacer una prueba que la podemos hacer cada uno donde están sentados o pararse un poquito para determinar un poquito de cómo estamos y poder evidenciar de cómo el cuerpo compensa. Y se lo voy a pedir, lo estoy mirando y vamos a hacerlo. Todos se van a cruzar de brazos. ¿Sí? Traten de cruzarse de brazos. El que se puede parar, mejor. Y si no, sentados. Bien. Veo que todos se cruzaron de brazos para adelante. Eso es normal. Bueno, vamos a cruzarnos, pero por atrás. Vamos a cruzarnos, pero tratando de tomarnos nuestro codo contrario para atrás. Si el que se puede parar, mejor. El que no llega a tomarse con el codo, no importa. Que se tome del antebrazo o donde sea. Y ahí vamos a empezar a mover los hombros como si fuera hacia arriba y abajo, como haciendo ¿qué me importa? ¿Sí? Arriba, abajo, ¿sí? Esa articulación que supuestamente es la más móvil del cuerpo, en realidad esa es la movilidad real que tiene, cuando se toman atrás de los hombros. O sea, no es tan móvil como nosotros pensamos, ¿sí? Y traten de ahora de hacer un movimiento como es en circundición, como dibujando un círculo con los hombros hacia adelante, sin que se suelten los codos. Y ahora para el otro lado. Bien, ahora subo uno y baja el otro. Subo uno y baja el otro. Y traten de los antebrazos atrás, tratar de alejarlos del cuerpo, tratar de alejar los antebrazos hacia atrás. Y van a ver que en realidad cuando estamos alejando hacia atrás, y como que nos cuesta un poquito,
lo que hacemos es aumentar esto, la parte cervical, empezamos a aumentar inconscientemente, o otros aumentaron su columna lumbar. Tal vez alguno dejó de respirar, aflojo. Es decir, la rotación interna de hombro, que es un movimiento que la mayoría lo fuimos perdiendo y que deberíamos tenerlo muchísimo más naturalizado, es lo que después, por compensación, hace que nosotros aumentemos nuestra curvatura cervical, nuestra curvatura lumbar o nos bloqueemos en la respiración. Que ahora vamos a hablar un poquito de la respiración. Entonces, ¿será importante mantener la movilidad del hombro? ¿Será importante mantener la movilidad de la cadera o de las dorsales, que es lo primero que vamos perdiendo, para proteger las cervicales, las lumbares, las rodillas, que después es lo que nos duele, la pelvis? Entonces, es muy importante esto de que no importe tanto el síntoma, sino que tratar de ver qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo y qué es lo que está haciendo que no nos movamos bien. La respiración, que es algo que evaluamos mucho en los jugadores y en la población en general, tiene una importancia muy grande porque ustedes imagínense, nosotros tenemos el músculo, el mayor músculo estabilizador que tenemos es el diafragma, que es el músculo de la respiración. ¿Por qué? Porque es el que mantiene las presiones internas, que tienen esa importancia de que nos mantienen sin que nos caigamos, en equilibrio. Cada vez que nosotros tomamos aire, el diafragma baja, ¿sí? Y cada vez que nosotros largamos el aire, el diafragma sube. Ese es el movimiento fisiológico que hace el diafragma. Pero el diafragma, además de separar el tórax del abdomen, lo que hace, y es muy importante, es que también cada vez que baja, aprieta nuestras vísceras digestivas, ¿sí? Es decir, hace que el hígado y el estómago hagan un movimiento como de horizontalización y verticalización y favorecen a la digestión. Como también por ahí pasan varios hiatos que se llaman, o agujeros, donde pasa la laringe se transforma en esófago, el esófago se transforma en estómago, y pasa la arteria aorta, pasa la vena cava, también favorece la circulación. Es decir, cuando nosotros empezamos a respirar mal, empezamos a compensar por todos lados y nos dificulta nuestra digestión, nuestra circulación, y eso puede traer un montón de problemas, tanto posturales como de funciones. Entonces, es muy importante restablecer la respiración y empezar a recuperarla. ¿Por qué pasa esto de la pérdida de movilidad, que después te va a traer un problema de bloqueos diafragmáticos y después va a traer otros problemas a largo plazo? Generalmente nosotros tenemos una visión del mundo que es la que nos devuelven los ojos. Es decir, es como que nos excedemos en el uso de la vista y vamos perdiendo otro sentido, como por ejemplo la percepción, la interocepción, la propiocepción. Entonces, si yo le pido a ustedes que se acuesten en el piso y que sientan con qué están apoyándose, qué se apoya en el piso, qué parte de la cabeza, qué parte de la espalda, qué parte de los glúteos, generalmente es un ejercicio que no lo hacemos nunca y vamos perdiendo esa percepción. Y esa pérdida de percepción hace que empecemos a movernos de forma más limitada. Es como que los movimientos que hacemos tenemos mucha facilidad para ir hacia adelante, pero no para ir hacia atrás. Por la vida cotidiana que tenemos, que es todo hacia adelante, y también porque es lo que no vemos. Es como que tenemos ese registro del cuerpo que es la que nos devuelve el espejo. Lo que no vemos parece que no existe. Y si no sabemos qué hay en nuestra espalda porque no tenemos ese registro, imagínense que mucho menos registramos lo que pasa dentro nuestro. Es decir, no registramos cómo respiramos, no registramos cómo digerimos, no registramos cómo nos circulan los líquidos por el cuerpo, y eso hace que nos empecemos a mover de forma cada vez más automática y con movimientos menos armónicos. Y eso a la larga es lo que me va a lastimar. No me va a lastimar el movimiento que hice, ¿sí? O sea, nunca se le puede echar la culpa a una lesión, a una actividad, a un deporte. El tema es que nosotros no estamos preparados para hacerlo porque no nos movemos bien. Entonces, lo que hacemos siempre con cualquier deportista o con cualquier paciente es tratar de devolver esa calidad de movimiento, esa calidad de respiración, esa función normal y económica, para que después tenga un cuerpo disponible para hacer lo que se le antoje, ¿sí? No está bueno que yo le diga a un paciente porque le duele algo cuando corre, decir, no corras más. No, vamos a ver qué es lo que te está llevando a que no puedas correr, ¿sí? Y eso es importante de que quede claro de cuáles son este concepto de que el síntoma no es donde está el culpable, donde está el problema. Tenemos una carga genética innegable que traemos desde que nacemos,
Pero no le podemos echar toda la culpa a la genética. Generalmente, cuando nosotros nos lesionamos no es por mala suerte o por genética, es porque tenemos muchos factores que nos van predisponiendo y tenemos que aprender un poco a movernos mejor. Y para eso tenemos que empezar a ver al paciente como algo sano y no solamente estar ahí cuando se lesionan. Por más que ya vengan lesionados, tenemos que siempre ir un poquito más y tratar de determinar qué fue lo que lo estuvo predisponiendo. Si nosotros hacemos un poquito una reflexión, siempre cuando empiezan los primeros dolores, ¿sí? O ante la primera línea de fiebre, recién ahí nosotros nos damos cuenta o somos conscientes de que estamos pegados a nuestro cuerpo, lo estamos atados al cuerpo hasta que nos morimos. Es decir, no lo podemos dejar afuera. Cuando empezamos los dolores, ahí recién hacemos consciente de que estamos atados a nuestro cuerpo hasta que nos morimos, y ahí empezamos a pensar si fuimos lo suficientemente considerados con el cuerpo como realmente debería, ¿sí? Entonces, esto de ser considerado con el cuerpo es no esperar a que haya una lesión, no esperar a enfermarnos, sino que empezar ahora, determinar, chequear un poquito cómo nos movemos, cómo respiramos, cómo estamos, cómo comemos, cómo dormimos, para no esperar a estar rotos para tratarnos, porque una vez que algo se rompe, después ya cambia la cosa. Yo la otra vez hacía una reflexión que decía que por ahí es muy común que la gente lleve el auto al mecánico antes de hacer un viaje largo, antes de llevarlo a la ruta, antes de usarlo para algo que generalmente no lo hace. Como que debe ser normal para el mecánico que le lleven autos para eso, para un service, para que lo chequeen, por más que el auto ande perfecto. Sin embargo, con nuestro propio cuerpo no tenemos la misma consideración de decir, bueno, estoy bien, no me duele, pero vamos a ver cómo estoy. Y es raro me parece, porque muchas veces en nuestro cuerpo no tenemos los repuestos, como en el auto que de última se te rompe y lo compras. Entonces, muchas veces no valoramos lo que es mantenernos sanos, que no es no estar enfermo, es tener una mejor calidad del movimiento, una mejor calidad de nuestras funciones para tener una mejor vida útil y mejorar nuestra calidad de vida, ni más ni menos. Así que bueno, es un poquito eso, de que yo quería, ahora me gustaría que me pregunten sobre lesiones, sobre lo que quieran, pero por lo menos yo quería que queden claro el concepto de que prevenir lesiones no es hacer un vendaje, es un poco cambiar un poco la visión que tenemos de el personal de salud. No es solamente para curar lo que ya está roto, sino tratar de mejorar para que no pase, para lesionarnos lo menos posible. Y en esto yo voy a contar algo mío para cerrar un poquito y que después me pregunten, que me pasó para que creo que también es buen ejemplo. Yo en el año 2012, 2013, me temblaban mucho las manos. Fui al neurólogo, fui a 2 neurólogos distintos porque tenía muchos temblores. Temblores que no podía ni siquiera tomar la sopa porque se me caía. Fui al neurólogo, me dijeron, mirá, no tenés nada. Me hicieron unos chequeos, me dicen, no tenés una enfermedad, temblás. Podemos medicarte si querés, porque no, yo no tenía interés. Dije, bueno, mientras yo me quede tranquilo, que no es nada, sigo. Pero seguía con los temblores. Al tiempo, fui a un psicólogo, que fui por otra cosa, y lo primero que me dice es, temblás mucho, te tiemblan mucho las manos. Sí, le digo, pero ya fui al neurólogo, me dijo que está todo bien. ¿Transpirás mucho a la noche? Sí, le digo, transpiro mucho. Yo me tenía que levantar a la noche a cambiarme la sábana de lo mojada que estaba. Me dice, ¿tenés algún problema digestivo? ¿Has tenido? Bueno, el Emi sabe, porque tengo una anécdota con eso. Yo soy operado de hemorroides a los 20 años. Le digo, sí, mirá, soy operado de hemorroides. Me dice, ¿dormís bien a la noche? Y más o menos me cuesta dormirme. Y empezó a hacerme preguntas que todo lo que me preguntaba era lo que a mí me pasaba, ¿sí? Y me dice, mirá, estás comiendo mal. A lo cual a mí no me pareció raro porque yo ya estaba haciendo el posgrado de kinefilaxia y ya hablaban de la triada de la modernidad, que ahora les digo lo que es la triada de la modernidad. Que tiene que ver con la triada es mala alimentación, sedentarismo y estrés. Como que todos esos 3 grandes factores son los que te predisponen mucho a cualquier enfermedad. No me pareció raro cuando me dijo lo de la alimentación, porque ya estaba un poco metido en eso, y le di un poco de bola. Le dije, bueno, empecé a cambiar mi alimentación, yo tomaba mucha Coca-Cola, tomaba muchos jugos, no tomaba agua, comía mal, y a la semana no me temblaban más las manos. A la semana
no transpiraba más a la noche. Nunca más tuve problemas de digestivos, empecé a dormir mejor, empecé a tener más energía y un montón de cosas que yo no lo asociaba. Después, obviamente que empecé a ver cuál era la importancia de la dieta. Pero ¿qué quiere decir? Que en mi cuerpo, en mí, la manifestación eran temblores y era transpirar. Por ahí en otra persona puede ser otra. Y yo confío mucho en los médicos, es decir, el neurólogo que fui, yo tenía que descartar no tener algo neurológico, tenía que descartar no tener algo a nivel más sistémico. Pero después, sabiendo cómo funcionan las cosas, el principal responsable de mi salud soy yo. Después, ¿tengo que ir al médico? Sí, a chequear, tengo que ir, pero el hábito de vida, el alimentarme bien, el moverme bien, en hacer cosas para mantenerme abajo con el estrés, todo eso va a hacer que yo me lesione menos, que yo me enferme menos. Y después, por supuesto que hay que apoyarse en el personal de salud, pero nadie te puede curar. Si hay algo que queda claro en este paradigma de los factores de riesgo y cómo me van predisponiendo, es que el centro del importante ya deja de ser el kinesiólogo, el médico del centro, el importante es el deportista. A mí me parecería casi una utopía querer curar a alguien que no está dispuesto a curarse. Es decir, el principal que tiene que cambiar lo que lo llevó a lesionarse es el jugador, es la persona. Y en eso el cambio de hábito es fundamental, ¿sí? Y bueno, eso de la tríada de la modernidad es algo muy importante, porque si nosotros analizamos, comemos mal, nos movemos mal o poco, esto del sedentarismo no es solamente moverse poco, sino esto que hablamos de movernos compensando y demás, y el estrés. El estrés es fundamental en todo lo que es las lesiones y las enfermedades. Ustedes imagínense que el estrés no es algo malo. Es decir, si ahora acá se empieza a caer el techo, el estrés es el que va a hacer que puedan salir corriendo y puedan levantar algo que pesa mucho y escaparse y que no te duela y demás, porque te predispone el cuerpo justamente para eso, para el escape o la huida o el ataque. Es lo mismo que en el deporte. En el deporte el estrés es necesario cuando uno compite, porque te mejora mucho las capacidades. Pero en realidad lo que desencadena el estrés es una percepción. O sea, yo percibo que acá hay algo que me puede hacer mal, hay un cambio hormonal y hay un cambio del sistema nervioso autónomo que me vasodilata, me aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria y me prepara para tener más fuerza y ser más rápido y demás. Ahora, si yo estoy percibiendo constantemente esa amenaza, que no es real, o sea, no importa lo que pasa, es lo que yo percibo, ¿sí? Es entre la corteza y el sistema límbico, uno va percibiendo y cuando uno percibe constantemente estrés, el cuerpo, esos cambios del sistema nervioso autónomo, imagínense, todo el tiempo vasodilatando, todo el tiempo aumentando la frecuencia cardíaca, todo el tiempo, no es algo que sea bueno para el cuerpo. Entonces, ese es el problema del estrés. Está el estrés bueno, pero cuando las emociones no las puedo controlar, también me predispone a la lesión. Y en eso, nosotros, psicólogos y demás, porque nosotros puede venir alguien por un problema lumbar y que nosotros registremos que es 80% estrés o mala alimentación. Entonces, eso lo vamos a derivar a especialistas en eso, pero tenemos que saber, por lo menos, ver que está también viniendo por ahí. Y es importante que todos tengamos en cuenta que nosotros no somos una rodilla, una espalda o un hombro. Somos un ser emocionales, sociales, y que perder el laburo me puede también traer problemas en el cuerpo, porque el cuerpo no es más que un poquito la cáscara que es lo que se ve, pero lo que pasa por dentro y lo que pasa por fuera es lo que va a determinar cómo yo estoy. Entonces, sobre todo eso, el concepto de no perseguir síntomas, de tratar de buscarle siempre el porqué y de siempre revisarle la cabeza a los pies y mantenernos sanos, no siempre persiguiendo el síntoma constantemente. No sé si se entendió, si quieren que aclare algo, pero está bueno también que pregunten y que me comenten, así lo hacemos un poquito más ida y vuelta, lo que quieran. Quería saber que en cuanto a movimiento, ¿cuáles son los principales factores que evalúan cuando te llega un paciente o un deportista sano, digamos, en esta cuestión de prevención? Sí, siempre a todos, por más que vengan por lo que sea, porque por más que vengan por prevención o que vengan con un dolor o una lesión, evaluamos lo mismo, que es
primero lo que no puede faltar en una evaluación es lo estático, es cómo está parado, cómo se para, cómo está en la posición de sus rodillas, de sus tobillos, de su pelvis, de frente, de espaldas y de los dos perfiles. Porque ahí ya te da mucha información de si su postura es económica, si su postura es, si está en val, con varo y qué lo puede llegar a determinar eso, cómo será su pelvis. Y después, muy importante, cómo se mueve, para adelante, para atrás y para los costados, porque ahí determinamos dónde están las hipomovilidades. Y la tercera cosa que no puede faltar nunca es cómo respira, ¿sí? Esas son las tres cosas que evaluamos en lo que es la mirada. Después, muchísimo de lo que nos cuentan, porque es muy importante hacer esta relación de su postura o cómo se mueve con todos los síntomas clínicos que ha tenido durante su vida. Es muy importante si fue asmático de chico, si tuvo inflamaciones intestinales, si le falta un testículo, etcétera, porque eso es lo que va a hacer que esas tensiones, esto de la relación continente-contenido, hace que una cicatriz por una cirugía me sacaron una víscera, tuve cualquier factor que me haya hecho que tenga que hacer una cirugía y tenga una cicatriz, es un punto de tensión donde yo no me voy a mover del todo bien. Y si yo tuve, por ejemplo, me falta un testículo, lo mismo, ya la pierna, la rodilla se va a ir para un lado, se va a ir para el otro. Si tengo una inflamación en un útero, si tuve cesárea, si soy mujer, si tuve asma, ya son cosas que en el cuerpo se van regando por más que ya se hayan curado. Muchas veces son cosas que han ido pasando y que ya después lo fueron resolviendo, pero la tensión en el cuerpo queda. Entonces nosotros es muy importante saber toda esa historia para poder determinar y comparar lo que vemos con lo que nos cuenta. Y ahí hacer una conclusión de qué lo puede haber llevado a moverse mal y a generar las lesiones que generó y a prevenir las que pueden llegar a venir. Santiago, a mí me gustaría saber algo también, y aprovechando esta oportunidad de tenerte, de saber cómo es por ahí el mundo de la selección, ¿no? O sea, cómo es el plan de alimentación, si hay alguna diferencia, el profesionalismo, etcétera, etcétera. Digo, porque acá hay muchos profes que por ahí están trabajando aquí en el básquet, en el fútbol, en otras actividades deportivas, a nivel amateur, y por ahí el profesionalismo, obviamente tiene que haber alguna diferencia, pero también por ahí queríamos saber o ahondar más en detalles, aprovechando tu presencia, por supuesto. Sí, mira, es otro mundo. Verdaderamente, el profesionalismo que tienen, y yo creo que en eso es lo que los ha hecho diferentes, sobre todo a estos de la generación dorada, o los que están ahora y demás, es que no solamente son buenos adentro de la cancha o tienen talento, sino que además son muy disciplinados en todo lo que es los cuidados en su vida. Es decir, ellos duermen las horas que tienen que dormir. Tienen una dieta súper estricta que es basada en la psiconeuroinmunología, que trabajamos con una bióloga que es española, que les da toda una dieta antiinflamatoria, y la cumplen a rajatabla. Ellos son, pero no hay que decirles absolutamente nada. Surge de ellos hacer ese tipo de alimentación, hacer ese tipo de descanso, dormir las horas que tienen que dormir. Le dan mucha importancia a todos esos detalles que son los hábitos de vida, no solamente en lo que se ve en la cancha, sino que ellos son la forma de vida que tienen, son muy disciplinados en general. Y yo veo, que hoy decían que yo trabajaba en gimnasia. Yo trabajé 4 temporadas en gimnasia, pero hace como 3 o 4 años que ya no trabajo más. Hago algunas cosas de vez en cuando con ellos, pero no estoy activamente con el equipo. La Liga Nacional es otra cosa, muy distinta. Y estamos hablando de una Liga Nacional, o sea, son jugadores profesionales. Pero es muy difícil esto que yo estoy contando de la mirada más global y mirar un poquito de tratar de trabajar de la cabeza a los pies y mantenerlo sano y demás. Muchas veces a mí me ha costado mucho en jugadores de liga que me venían y me decían en el hotel, no, pero masajeame un poquito la planta del pie y yo voy tirando. Y vos veías que por ahí el problema era que la postura era mala y tenía que trabajar mucho. Pero ¿qué pasa? Esto requiere, esta nueva mirada requiere una participación mucha más activa del jugador. Es decir, si a mí me duele la planta del pie, pero el problema está en mi sistema digestivo o está en mi postura en general, yo soy el que tengo que hacer mucho para eso. Ya no es más el tirarme la camilla y sacarme el dolor. Entonces, tiene mucha más efectividad cuando uno lo empieza a ver así,
pero también no es para cualquiera, porque hay muchos que dicen, no, mirá, dame una pastilla que quiero jugar y listo. Y eso en la selección no existe, por eso es otro mundo, porque son jugadores que son muy predispuestos a mantenerse sanos mediante ellos activamente participar del tratamiento. El tema de entrenamientos, por ahí en el profesionalismo o en la selección, por ahí que recién estaba mencionando, que por ahí nos interesa muchísimo saber cómo es ese mundo, ¿no? Perfecto. Sí, nosotros en eso equipo interdisciplinario que hablamos de que tenemos que estar mucho en contacto con el nutricionista, con el psicólogo, con el profe es nuestro principal aliado, siempre. Porque muchas veces el profe va directamente a lo grupal, y nosotros por ahí vamos más a lo específico con cada jugador. Nosotros vemos cada postura y con cada deportista tenemos que dar los ejercicios para mantenerlo sano. No es el mismo ejercicio que se le da a una persona que está enrollada hacia adelante, a otra persona que por ahí es más extensora. Y siempre tratamos de, con el profe, ir viendo ya para ajustar un poquito con qué jugador hacer una cosa y con qué jugador hacer otra. Pero la parte de entrenamiento es fundamental, porque otra de las cosas que previenen lesiones es tener una buena base aeróbica, una buena flexibilidad. Una persona estable, fuerte, se va a lesionar mucho menos que alguien que no lo está. Pero lo que hay que tener en cuenta muchas veces es que previo al entrenamiento de fuerza, uno nunca puede ser fuerte sin primero ser propioceptivo. Esto que hablamos de percibir el cuerpo, mejorar la percepción, mejorar la movilidad. Es decir, nadie puede ser fuerte sin antes ser propioceptivo, sin antes ser flexible, sin antes ser móvil. La fuerza viene después y la postura viene después. Entonces, si yo veo a alguien, yo detecto que alguien no tiene buena movilidad y esa persona que no tiene buena movilidad va a hacer ejercicio de pesas, generalmente puede ser que tenga más riesgo a romperse o no va a tener la fuerza que tendría alguien que tiene mejor movilidad o mejor estabilidad o mejor propiocepción. Entonces, a ese lo agarrás antes y decís, antes de ir al gimnasio, tenemos que mejorar esto, esto y esto. Y ahí está el trabajo en equipo entre el kinesiólogo y el profe. Pero es importantísimo esa comunicación. Exactamente. Bueno, aquí hay una pregunta de Francisco Frávega que dice, además de la respiración que nombrás mucho, Santiago, ¿qué importancia tiene una buena musculatura de la zona del core en la prevención de lesiones en el deporte? Digo, por la hipermovilidad que puede existir en la zona neutra. Perfecto. Bueno, eso es lo que hablamos, que con el core, el principal estabilizador es el diafragma por esto de la respiración, ¿sí? El equilibrio de las presiones en tórax y el abdomen es lo que más me estabiliza. Después lo que hay mucho es que cuando es una alteración del patrón de reclutamiento muscular, es decir, nosotros generalmente cuando empezamos a inestabilizarnos y a trabajar con compensaciones, hacemos que no trabajemos de forma económica. Trabajar de forma económica sería que si vos haces una extensión de una cadera, es decir, haces como una patada hacia atrás, ¿sí? Como una patada de caballo, fisiológicamente primero tendría que estabilizar, que contraerse los músculos profundos del abdomen, después el glúteo, después el isquiotibial. Y nosotros vemos muchas veces que le pedimos eso a un jugador y contrae primero el isquiotibial y después el glúteo. Y a veces el glúteo ni se entera. Entonces, esto de poder estabilizar la columna lumbar muchas veces es reeducar un poco ese patrón de reclutamiento. Pero ¿qué pasa? Un músculo puede estar débil por dos cosas. Puede estar débil por una falta de trabajo o por un exceso de trabajo. En este caso, vamos a poner el caso fácil de la embarazada o de una inflamación intestinal. Esos músculos lumbares están prendidos fuego, es decir, esos músculos lumbares están todo el tiempo contrayéndose para darle espacio a la víscera. Entonces, ese músculo va a estar débil por exceso de trabajo. Si yo ese músculo lo quiero trabajar haciendo espinales, lo voy a tener que ver cada vez más débil, ¿sí? Y un músculo, cuando hay una inestabilidad, lo que hay que ver primero es si está débil por exceso de trabajo o si está débil por falta de trabajo. Entonces, eso es importante ver. ¿Por qué hay una inestabilidad? Porque muchas veces una inestabilidad, si vos la querés trabajar fortaleciendo, la aplastás, ¿sí? Siempre la lógica es que si tenemos una cadena, vamos a seguir con el ejemplo de la embarazada, una cadena muy fuerte de extensión, la deflexión va a estar un poquito alargada. Lo primero que hay que hacer es relajar la que está tensa,
la hiperprogramada a relajarla, para después empezar a devolverle la fuerza a la que está débil. Si yo quiero, porque estoy así, hacer esto y aplastarlo, hacer lo contrario a lo que tengo, sin aflojar primero lo que estoy programado, generalmente a los años o al tiempo tengo un aplastamiento vertebral con una hernia o algo más grave. Entonces, primero soltar, por eso es tan fácil, tan importante la movilidad, la flexibilidad, y después fortalecer, pero siempre viendo por qué está débil. Sigo preguntando, en el chat tienen abierto el chat para realizar todas las preguntas que quieran a Santiago, pero me quiero sacar otra duda, Santi, con el tema de la fascitis plantar, ¿no? Que muy asiduamente se da en los basquetbolistas. ¿Esto es por el tema del piso o por qué se da tanto ese tipo de lesiones en los jugadores de básquet, por ejemplo? Por ahí sí, porque esta cadena estática, que es la que nos mantiene de pie sin gastar energía, empieza en la hoz del cerebro, o sea, empieza acá, se viene todo hacia atrás, viene todo por atrás y termina en la planta del pie. Cuando yo todo el tiempo estoy comprometiendo ese tejido, porque estoy todo el tiempo parado, gastando más energía de lo habitual, nosotros tenemos que saber que ya empezamos a predisponernos a la lesión. Y nosotros, generalmente, la pisada es un reflejo de cómo está nuestro abdomen. Es decir, nosotros si tenemos, imagínate que tenemos tensión en los aductores y tenemos una postura que las rodillas se chocan, como un X. Ese pie seguro que pisa hacia afuera. Ahora, si tengo los pies en paréntesis, seguro que ese pie pisa de forma más con el borde externo. Cualquier problema de la pisada es consecuencia de tensiones que vienen de arriba. Y cualquier alteración de la pisada me puede generar una fascitis plantar, lógicamente, porque la caída del peso del cuerpo no va a estar bien distribuida. Entonces, toda la fascitis plantar, lo que hay que hacer no es meterle algo a la planta del pie, sino empezar a soltar desde la punta de la cabeza a la punta de los pies para que ese tejido sea más flexible, que la pisada esté mejor distribuida y por ahí no hacer la corta, que sería poner una plantilla, ¿sí? O siempre tener como lo que es la pisada, el problema de rodillas y para arriba, siempre es consecuencia de lo que pasa en el tronco. Todo es consecuencia de lo que pasa en el tronco. Nosotros tenemos 6 miembros. Los 2 miembros que son como los maceteros, los maxilares, los brazos y las 2 piernas. Nosotros, los brazos, las piernas y la parte de la mandíbula es consecuencia de las tensiones que vienen de la pelvis, del abdomen o del tronco. Entonces, si yo piso mal, el problema no es que tenemos que hacer algo en el pie. Tenemos que mirar para arriba a ver qué pasa. Y por eso por ahí son tan rebeldes las fascitis plantares, porque muchas veces solamente miramos la fascia plantar en vez de mirar para arriba y poder por ahí liberar todo lo que está generando esa mala pisada. Perfecto, Santiago. Bueno, Emiliano Perticari nos pregunta para vos, Santi, si hay exceso de trabajo, ¿qué es lo recomendable hacer? Bien, siempre, si te referís al exceso de trabajo global, ¿sí? Por ahí puede ser una disminución que hay que, en general, descansar más, o si hay un exceso de trabajo en una parte, por ahí, como si fuera lo que estábamos hablando de un exceso de trabajo en una parte, en un músculo, ¿sí? Cuando hay un exceso de trabajo en un músculo, si yo veo que tengo los pies en paréntesis, entonces nuestros bíceps de la pierna, la facial lata, o sea, está siempre como contraída y siempre tengo contracturas en el mismo músculo, lo que tengo que hacer es, primero, buscar el origen, a ver por qué, preguntarle al músculo por qué está trabajando de más y tratar de resolver eso. Y después relajarlo. Siempre el músculo se relaja a medida que uno lo va estirando de forma progresiva, es decir, no estirarlo hasta que se prenda fuego, sino que hacer estiramientos, hacer movilidad y demás, pero siempre, si nosotros tenemos una parte muscular que está trabajando de más y una que trabaja de menos, empezar soltando la que trabaja de más para después fortalecer la que trabajó de menos. Pero la carga, en general la carga, lo que nosotros vemos que es la dosificación de la carga, es decir,
estamos entrenando más de lo que deberíamos y demás, eso los profes lo manejan mucho mejor que nosotros. Nosotros lo que hacemos es dejar el cuerpo disponible y el profe es el que planifica realmente y el que sabe cuánto tiene que trabajar cada deportista. Lo que pasa muchas veces con la realidad en el básquet, sobre todo, es que hay jugadores que son muy buenos y por ahí juegan en muchas categorías y hacen 3 entradas en calor, 3 veces lo mismo entrenamiento, como que la planificación no se puede cumplir mucho porque juegan con demasiadas categorías, entonces por ahí la prioridad es que jueguen y que el equipo gane y demás, y no se toma en cuenta a largo plazo que esa planificación es muy importante para el futuro del jugador. Pero eso es una realidad que es un cambio filosófico que debería haber, porque muchas veces nosotros tenemos como objetivo el presente y no tanto mirar a futuro. Y para mí a futuro debería tener una dosificación de entrenamiento ya programada y que no importe si tiene que jugar la final o tiene que jugar con varias categorías, sino que se respete esos trabajos con el descanso que también es importante. Muy bien, Santi, acá Roque Chávez se pregunta, ¿crees que en el mundo del deporte todos los kinesiólogos trabajan con este tipo de prevención de lesiones, con este tipo de kinefilaxia deportiva? No, la verdad es que no. Muchas veces, hoy cada día se ve más. Cada día hoy estamos sumando más deportes que están haciendo más de esto de lo preventivo. Generalmente los deportes individuales, los primeros que empezaron a preocuparse más por esto, porque lo vieron que al lesionarse menos jugaban más partidos y lo veían como muy útil, son los jugadores de tenis, por ahí las jugadoras de hockey, los jugadores de rugby, son más los que se cuidan todo el año y no esperan a la lesión. En el básquet todavía nos cuesta un poquito. Y en el fútbol también es muy difícil, pero por estos cambios de mentalidad que por ahí son cambios de paradigma y que son de a poco, no se puede por ahí querer imponerlos, sino que muchas veces a mí me ha pasado que me han dicho de equipos, vamos a hacer para todos kinefilaxia, para todos que sea preventivo. Y no he tenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque si uno no está convencido y no sale de uno tener que trabajar para prevenir lesiones, como no me duele nada, no le doy mucha importancia, no lo hago a conciencia. Y esto es 100% hacer las cosas a conciencia. Porque si yo no puedo cambiar algo que todavía no me generó ningún dolor, es muy difícil y entonces por ahí no está todavía tan masivo, pero se está usando cada vez más y con los colegas que trabajan en prevención y demás, cada vez están en lugares más importantes. Hoy se ve muchísimo más, pero no es algo que es masivo todavía, porque todos, es la visión, si uno le pregunta a cualquier deportista, sin ir más lejos, ¿para qué está un kinesiólogo? La mayoría te va a decir lo mismo, para rehabilitar lesiones. Y esto es un cambio, por eso es importante este espacio, que tiene que salir de cambiarle la conciencia y que poder entenderlo primero para después decir, sí, lo que está diciendo no me parece lógico y empezar a mejorar desde ahí. Si a vos te mandan a hacer con alguien porque te mandan, es más difícil. Muy bien, Silvio Corel pregunta por aquí, Santi, ¿cómo se maneja en el equipo de trabajo, en este caso la selección, la aparición de sintomatología de una probable lesión que necesita una pausa y la necesidad del técnico o equipo para que juegue en un torneo exigente? ¿Y qué concepto es necesario aplicar en estas ligas, como en el caso de las ligas regionales? Mirá, yo en esos casos es muy diferente cuando trabajo con las inferiores, ¿sí? Que cuando trabajo con los mayores, con los profesionales. Es decir, en medio de un torneo, pongámosle un nombre a una lesión, ¿sí? Tiene una contractura o tiene una molestia que le permitiría jugar, pero que está con dolor. Siempre la idea es tratar de hacer esta evaluación de por qué y tratar de trabajar desde la cabeza a los pies y empezar a ver qué es lo que puede haber producido eso para seguir trabajándolo. Ahora, en los chicos, yo he ido a 3 mundiales y son por ahí, lo tuve a Bolmaro con una lesión de tobillo. Siempre la prioridad es no generar ningún riesgo a largo plazo. Entonces, yo si lo podía poner en cancha, pero sin tomar ningún analgésico, lo ponía.
la clave es nunca analgésico, nunca tener que poner corticoide o nada que sea por vía de tener que inyectar y demás. Si los tiempos del tejido funcionan como para que pueda jugar sin poner en riesgo, juegan. Y por ahí en lo profesional, depende de también, a ver, si yo tengo la final y puedo jugar y después mañana veo, y yo también me tengo que poner del lado del deportista, más allá de la necesidad del técnico además, de que juegue. Pero no, lo que sería un error es solamente ir al síntoma, decir, bueno, que juegue y no ver, tratar de mejorarlo después, esto de qué lo generó y que no genere un desgaste a posteriori. Después depende de cada lesión. Depende de cada lesión y depende de cada cosa. Si viene un pibe con una lesión de tobillo, tiene la final, y uno hace una evaluación del riesgo que pueda haber y un poco en la balanza costo-beneficio, y cada lesión se ve. Pero siempre la prioridad en los juveniles es cuidar 100% al jugador, nunca poner ni siquiera un poquito de riesgo, y en los profesionales depende del momento, pero siempre tratando de a largo plazo, tratar de respetar los síntomas del jugador. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta de los presentes. La veo a Flavia Berardo también, que está en la parte arbitral en Buenos Aires, que también por ahí, si quiere alguna preguntita, aprovecharlo a Santi, más que nada por el tema de entrenamientos y todo eso, o la parte de kinesiología, por supuesto que la parte de... Si nadie tiene otra pregunta, a mí me gustaría que él cuente por ahí una anécdota o parte de su vida, bueno, él lo va a entender, de pleno o frustrado dentro de lo que uno hace. Bien. Sí, yo siempre, esto lo he hablado mucho con Emi, que por ahí todo esto que les hablo ahora en este momento y demás, uno no sale con esa mentalidad o esa forma de ver la kinesiología cuando sale de la facultad. Yo tuve la suerte de caer en un lugar con gente capacitada y que tenía esto, y eso me llevó una vez, hablando con Emi, de que en la facultad, por ahí cuarto, quinto año de la facultad, había estaba Manuel Reynoso acá, me parece, entre los que estaban escuchando, no sé si todavía estará, que compañero de la facu. Una materia, que no me acuerdo cuál era, estaban las etapas del kinesiólogo, y creo que esto puede ir para puede ser para cualquier profesión, pero la etapa del kinesiólogo decía que de 0 al 5 años, después de recibido, de 0 al 5, eras un principiante, del 5 al 10 un inexperto, del 10 al 15, no sé si experimentado o cómo. Lo importante que a mí me quedó es que del 25 en adelante era pleno o frustrado. Y a mí me llamó un poco la atención, porque le digo al profesor, pero ¿pleno o frustrado? ¿No hay un punto medio? No, me dice, es pleno o frustrado, después de los 25, y no hablaba de ser bueno o malo, o sea, es las etapas donde se tiene que cumplir. Y a mí me llamó la atención, porque mi papá kinesiólogo, mi mamá kinesióloga, mi abuela kinesióloga, es como que me había criado en un ambiente de muchos kinesiólogos. No lo había entendido muy bien en el momento, hasta que fui a Kids, al consultorio donde estoy trabajando ahora, y vi a 5 tipos hablando de kinesiología con una pasión tremenda, y viendo lo que hacían, y yo digo, en ese momento no pasaron 2 minutos escuchándolo, dije, yo quiero hacer esto. Es como que de ahí en adelante mi ambición no es ahora lo que hago mañana, es seguir preparándome y hacer cosas para que dentro de 25 años, o dentro de 15 ahora porque hace 10 que trabajo, poder decir que soy pleno. Entonces, mi ambición va mucho más de lo económico, de las cosas, de la selección y demás. Es que dentro de 15 años poder ser pleno en lo que hago. Y eso creo que se puede transportar a cualquier profesión. Y otra que me llegó el otro día también, como esto de las etapas, que me pareció espectacular, es las etapas de aprendizaje. Y dentro de las etapas de aprendizaje había 4 etapas. Y una era incompetente inconsciente. La segunda, incompetente consciente. La tercera, competente consciente. Y la última, competente inconsciente. Entonces, a mí me pareció fenomenal, porque digo, hay gente que siempre queda en la primera. Nunca se da cuenta que es incompetente. Todos fuimos incompetentes y somos incompetentes en algún momento.
Entonces, ya el segundo paso es ser incompetente pero consciente. A ver, si ya te diste cuenta que no sabes nada o que hay tanto para saber que te sentís medio malo en lo que haces, que pasa siempre, ya estás en el segundo punto. Y ya cuando ya buscas por ahí ser competente, al principio es un golpe a la cabeza darte cuenta que por ahí te falta mucho. Y eso también me encantó, lo de las 4 etapas de la educación me gustó mucho. Santi, acá Roque, que está muy metido en la conversación, Roque Chávez, te pregunta si podés recomendar algún ejercicio fácil de realizar por la población en general, digamos, nosotros, en esta me incluyo, para mejorar la postura y con respecto a la respiración. Sí, nosotros, a ver, que quede claro, yo en el porcentaje de deportistas de alto rendimiento que veo en mi consultorio es bajo. Es decir, yo trabajo en la selección, trabajo con algunos jugadores de liga que van al consultorio, trabajo con algunos jugadores de hockey, de rugby, pero son los menos. Es decir, nosotros trabajamos con personas que van al consultorio y que tienen de todo, y empezamos siempre primero, yo lo que hago mucho es, primero son respiraciones diafragmáticas, es decir, empezar, ya que vos concientices la forma de respirar, que vos te estés dando cuenta de cómo respirás y que te tomes un ratito de tu día para poner una mano en el pecho y una mano en el abdomen y ver a dónde va el aire y contar hasta cuánto tomando aire y hasta cuánto largando el aire y tratando de llevar primero el aire a la panza, después llevarlo al pecho, después como una conciencia de dónde va tu oxígeno, tener conciencia de cómo respirar y tener conciencia de cómo estás apoyado, qué parte de tu ahora estás sentado, qué parte de tus glúteos están apoyados, cómo está apoyada tu espalda, si estás sintiendo una cosa, además. Yo siempre empiezo, tengo en el consultorio, por ejemplo, yo no tengo fisioterapia, pero no porque esté en contra, es porque yo la hora de consulta que estoy con el paciente, estoy con las manos y sobre todo después hacerlo mover. Y el hacerlo mover un poquito es fácil y tirarlo al piso y que sienta, ¿sí? Y no hay muchos secretos para eso, es registrar qué está pasando, registrar cómo respiro y después, bueno, cada paciente tiene cosas específicas que hay que hacerle, pero que registre el cuerpo, que se empiece a mover de forma más consciente y sobre todo las respiraciones conscientes, que son respiraciones diafragmáticas, es decir, llevar el aire a la panza, contar hasta 4 cuando tomo aire, contar hasta 4 cuando largo, pero tomarme el tiempo para hacer una respiración consciente es fundamental para todos y lo puede hacer todo el mundo. La mayoría de los ejercicios lo puede hacer siempre todo el mundo. Bien, Luciano Correa, una pregunta. ¿Cómo es el trabajo con un jugador de selección argentina cuando llega con una lesión desde el club? Bueno, saludos desde Concordia, nos dice. Excelente la charla, siempre es un gusto estar con la gente de Urdinarrain. Un abrazo grande a Santiago por este rato que nos está brindando. Y bueno, y Carito Ronconi, ya que aprovecho también, la profe Caro, también te felicita y te aplaude, Santiago, por lo que estás comentando. Bueno, gracias. ¿Cómo se trabaja cuando vienen lesionados desde el club? Generalmente nosotros, imagínate, Dardo, que cuando viene una concentración vienen 30 chicos que están una semana y se van. Es casi imposible porque por ahí no tenemos los recursos humanos para ver a todos de forma como deberíamos. Hacemos mucho hincapié en esto, en la educación, en que el chico entienda de lo que le pasa y que el síntoma es consecuencia de algo que es mucho más global y tratar de trabajar de la cabeza a los pies y tratar de cambiarle la cabeza de ese sentido, dándole mucha información y charlas. Después depende de cada lesión, pero básicamente si tenemos que ponernos en contacto con alguien del club o de la ciudad donde va, mejor, pero después es mucho educar para cambiarle un poquito ese pensamiento y después depende de cada lesión por lo que venga, pero siempre, si viene lesionado, muy posiblemente nos pongamos en contacto con alguien del club para ver cómo lo pueden tratar. Y tenemos otra pregunta, Silvio Corel. En el deporte en general y específicamente se habla mucho de capacidad, potencia, etcétera, ¿no? Y poco sobre esto de mejorar la eficiencia de la respiración, que hace un ratito estabas mencionando también con el tema de los ejercicios, ¿no?
Sí, pasa que las capacidades muchas veces se las ve como cosas fragmentadas. Por un lado la fuerza, por el otro lado la resistencia, por el otro lado... Es todo, no se pueden separar, ¿sí? Y la respiración está presente en todas, pero sobre todo si vos trabajás fuerza o resistencia y demás, nadie puede ser fuerte, como te decía, si no es móvil y si no es flexible y si no es un poco propioceptivo. Vos fijate, si no te fijás mucho en los jugadores en general, vos lo ves a Cristiano Ronaldo, lo ves a Djokovic, lo ves a Federer, lo ves. Los tipos son fuertes, pero porque son súper flexibles. No se puede separar la flexibilidad de la fuerza, la resistencia y la base de todo eso es la respiración. Porque sin una respiración fluida no hay movilidad, no hay estabilidad y no puede haber fuerza y no puede haber flexibilidad. Entonces, lo que por ahí tratamos de hacer es integrar todas las capacidades y no trabajarlas de forma separada como que una no tiene nada que ver con la otra. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos redondeando, digamos, la charla. No sé si hay alguna pregunta más. Por aquí Roque quería, tomar un poquito la palabra también. Al final lo veo al intendente de aquí de Urdinarrain, Sergio Martínez, que seguramente va a querer cerrar también esta tarde. Realmente espectacular, excepcional. Hemos recibido muchos mensajes a través del chat de felicitaciones para Santiago y bueno, agradecer, ¿no? La amabilidad de Santiago, el tiempo que nos ha dedicado en esta charla, que seguramente después Rodrigo, Roque, Silvio, Sergio Martínez, bueno, lo van a comentar ahora en el final. Yo, de mi parte, el humilde granito de arena, agradecerte, Santi, por el momento que nos ha hecho pasar y lo que hemos aprendido. Yo como periodista he aprendido mucho en esta charla que nos ha brindado, así que bueno, nada, agradecerles a todos y por supuesto yo ya me voy corriendo hacia un costado y ya agradecerles por supuesto inmensamente a vos, Santi, y a todo el equipo. Bueno, gracias Dardo, y bueno, ahora voy a escuchar a ver todos los que quieran cerrar ahí, Roque. Sí. Pero básicamente yo, antes que nada, y antes ya los dejo hablar a ustedes, también agradecer por la posibilidad de esto. Ya que ustedes digan que le sumó, quiere decir que por ahí no habían escuchado algo por ahí de esto, y sería bueno que se empiece a conocer más este aspecto de la kinesiología y lo que es mucho más beneficioso, más allá de perseguir y de rehabilitar y de ir siempre al síntoma, hacer algo que nos mejore la calidad de vida. Yo creo que eso es lo importante, más allá de la lesión, del deporte en general. El deportista muchas veces se retira con un montón de consecuencias de una carrera por ir tapando lesiones y demás. Entonces, tener un poquito más conciencia de eso es por ahí, el puntapié inicial es la educación. Hacer docencia de de cómo tenemos que mirar nuestro propio cuerpo y que somos nosotros los responsables de mantener nuestra propia salud. Por más que tengamos el mejor kinesiólogo, el mejor médico al lado, los principales responsables somos nosotros, y con estas charlas me dan mucho la posibilidad de dar a conocer esto que, si bien no es nuevo, por ahí no es tan conocido y se conoce más el kinesiólogo como un bombero que apaga incendios. Así que gracias a ustedes, muchas gracias a Emi Perticari, que bueno, para lo que quiera siempre voy a estar y vi estas charlas y demás, ni hablar. Gracias a Raimundo, que lo veía de chico por la tele y ahora lo veo acá y también un poco me pone la piel de gallina, pero bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Santiago, escúchame, a ver, viste que yo he venido de conferencia en conferencia y por ahí leí medio rápido y dije atención de las lesiones deportivas, por eso hablé de lo que hablé al principio. Primero y principal, por supuesto que la kinefilaxia apareció bien tarde en mi vida, yo me recibí mi primer profesión y con la que termino es con la educación física.
hice el posgrado en kinefilasia con Diego Rodríguez, así que mandarle un gran abrazo en Gualeguaychú. Y entonces, por supuesto, que encaré más la cuestión de arranque cuando ahora estamos hablando de este tema. Por supuesto que conozco el tema, lo apliqué muy poco, porque en el 2014, cuando lo hice, creo en el 2015 cerré mi consultorio, pero tenía esta visión y también traducida, como decía, educación. En la educación física muchas veces hablé de kinefilaxia en estos últimos 4 años, del lugar que me tocó ocupar, porque como vos decís, muy poco, quizá, no sé si conocido, divulgado cuál es el tema, pero nosotros la kinefilaxia es un término que lo podemos aplicar tranquilamente en la educación física, porque viene, kinein es el movimiento en griego, filaxia prevención. Esto da perfectamente para lo que es el trabajo de los profesores de educación física también en la escuela, por eso hablaba esto que vos hablás de la postura, la respiración, ni hablar, poco conocido en el ámbito también de los profesores de educación física. Así que simplemente el agradecimiento absoluto por la claridad de tus conceptos, por tu juventud y porque viste el camino también a lo último cuando nombraste estas 4 cosas, y que evidentemente vas por un camino exitoso. Muchas gracias, nos dejaste un montón de aprendizaje. Muchas gracias también, como dije al principio, a toda la comunidad y a todos los que hicieron posible esto, la comunidad de Urdinarrain. Gracias, Roque. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Roque, por las palabras. La verdad que muy claro en los conceptos y qué bueno de trabajar en equipo. En su momento, como nombraba Santiago, al profesor de educación física, al nutricionista, lo que es obviamente el kinesiólogo, el médico. La verdad que en eso está bueno porque creo que todo va de la mano de lo mismo. Creo que todo hacen los equipos, hacen y se logran los mejores resultados que uno lo que cree. La verdad que, bueno, felicitarte, muchísimas gracias por y bueno, hemos abusado de tu tiempo. Sergio, por lo que estoy viendo, ahora sí, buenas tardes. Hola Rodri, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por permitirme participar de esta charla súper interesante, la seguí casi 1 hora y media, la verdad que me encantó, aprendí un montón, supongo que también ustedes que saben un montón, pero siempre suma, escucharlo de Santiago, la verdad que fue un placer, a Roque, agradecer a todos los presentes, un montón de profes, de periodistas como Dardo, agradecerles todo, y la verdad que nosotros desde el lugar que ocupamos, desde nuestra posición, desde el municipio, siempre vamos a estar presentes en estas cuestiones, saludar a todos los profes, como decía, ahí a Sebastián, a María Elena, al Negro, que lo vi que estaba conectado en algún momento, a Silvio, por supuesto, saludar a vos, por supuesto, por tu profesión también, y siempre estaremos dispuestos a sumarnos a todas estas cuestiones, y la verdad que aprendí muchísimo y me encantó la charla, así que Santi, también agradecerte a vos que te hayas prestado, la verdad que muy claro, como decía Roque, en tus conceptos, la verdad que aprendimos un montón y a disposición el municipio para lo que sea, estamos dispuestos para eso, a acompañar en lo que sea a nuestros clubes, a nuestra gente, a nuestros profes, así que para eso estamos aquí, para acompañar a la gente, así que un abrazo a todos y la verdad que por ahí llegaron hasta 35 los participantes, la verdad que tendría que haber habido mucho, porque es súper interesante, así que les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Sergio, gracias. Muchas gracias, Sergio, así como nombraba las diferentes instituciones de nuestra localidad que se hicieron presentes, al Club de Olimpia también, que también es otro club de básquet acá en nuestra localidad, con el propio Sebastián, así que el saludo también para ellos. Creo que nada más ya de este lugar, no sé, Ray, buenas tardes para vos, si querés continuar con el próximo encuentro, si hay alguna novedad, no quiero anticiparme, por eso te quiero dejar la palabra a vos, Raimundo Legaria, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, y bueno, y a toda la gente, a todas las autoridades ahí, a ti, que a Roque, a Silvio, bueno, a todos los que se han conectado hoy, ¿no? La verdad que un placer escucharte, Santi, la verdad que impresionante. Concepto muy claro, una realidad de todo el tema de salud, que por ahí nosotros, yo, bueno, como jugador profesional, viví un poco, pero creo que por ahí la gente normal no le damos mucha importancia al tema de la prevención y demás.
y los cuidados, y la verdad que fue un verdadero placer. No quiero dejar de agradecer también a Emi, como lo nombraste vos, Santi, que amigo tuyo fue el que hizo el contacto, que me gustaría que también él después diga sus palabras. Y bueno, nada, después de darnos este lujazo, tenemos organizado para el viernes que viene, en la próxima charla con Leonardo Gutiérrez, el jugador más ganador de la historia de la Liga Nacional, medalla olímpica en Atenas 2004, bueno, estuvo con toda la generación dorada, actual entrenador de la Liga Nacional, así que bueno, vamos a tener, después de haberlo tenido al gran Santi, tenerlo también a Leo el viernes que viene. Ya aprovecho para hacer la invitación a todos y bueno, agradecido como siempre. Muchas gracias, Raimundo, por la novedad. Así que el próximo viernes va a estar Leo Gutiérrez con nosotros, así que bueno, los vamos a esperar a todos. Se despide Emiliano, si les parece, y a lo último abrimos los micrófonos y le damos un gran aplauso a lo que es el licenciado Santiago Ledesma por el tiempo prestado y por los conceptos muy claros dados en la disertación. Emi, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. No, sumarme a lo que dijo Rey, para mí es un placer enorme y bueno, quiero que sepa mi amigo que estoy muy orgulloso de él y que bueno, que más allá de todo, de haber compartido sus conocimientos, él sabe que yo lo quiero mucho, así que bueno, lo siento como propio, siempre sus logros lo sentí como propio, así que muy orgulloso de él y nada más. Muchas gracias. Gracias, profe Emiliano. Si les parece, abrimos los micrófonos y nos despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos reencontrando en el próximo encuentro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.